Río Grande de la Magdalena, antiguo nombre de la principal arteria fluvial de Colombia, nace en el macizo colombiano en la laguna del Magdalena, en el departamento del Huila. Atraviesa el país y desemboca caudalosamente en Bocas de Ceniza, en el Mar Caribe. Presentamos el río Magdalena a su paso por el municipio de Puerto Wilches, la tierra donde nace Santander. Desgraciadamente, la conclusión actual de este río Magdalena es que está contaminado, lleno de basura, erosionado, deforestado. El río Magdalena es una cloaca y los habitantes no solo de su ribera, sino de los que viven en los ríos, ciénegas y quebradas que desembocan a lo largo del río Magdalena son los mayores contaminantes y destructores del río. Vemos que por esa zona del río Magdalena, por donde entró Rodrigo de Bastidas, entraron muchas cosas buenas para los pueblos ribereños del río Magdalena. En ese entonces no había mucho, pero entró el comercio, entró los alimentos, entraron muchos trueques, entraron bastante vestidos, entraron una cultura diferente, entró la religión directamente, y por todos estos pueblos vemos que hay muchas iglesias que tienen el estilo colonial de España, porque don Rodrigo Bastidas, que era dirigido directamente de España, él puso sus condiciones acá para colocar cierta cultura de España. Eso trajo muy buenos recursos aquí para Colombia, especialmente en el río Magdalena, por toda esta zona, pero también trajo algo en contra, que fue llevarse esas riquezas que tenían todas esas montañas, todos esos pueblos del río Magdalena, como era su oro, su plata, su yacimiento, sus minerales. Todo eso se lo llevaron los españoles. El Río Grande de la Magdalena fue llamado así por el conquistador español Rodrigo de Bastida, cuando él y sus hombres desembarcaron el 1 de abril de 1501 en Bocas de Ceniza. Cariguaña era llamado por los caribes, más arriba era llamado Arlit, en los alrededores de Puerto Wilches era llamado por los yarí como Yuma. Y Huacajayo lo llamaban los nativos del sur del río Magdalena, según aparece en una escritura del 2 de septiembre del año de 1555. Como dice la historia, la espada y la cruz invadieron nuestro territorio, que luego fuesen llamado América. El río Magdalena fue la entrada de la educación, el comercio y el de estas tierras, pero también fue la vía de salida del oro, la plata y muchas riquezas hacia el continente europeo. O sea, hubo una invasión en un trueque desmejorado, donde ellos traían cositas pequeñas que no les costaba a ellos nada, porque eran regaladas allá en España, y se llevan las grandes riquezas de Colombia. Y colocaron hombres a trabajar a diestra y siniestra como esclavos. Ahí vinieron muchos esclavos. El río a lo largo de su historia ha sido determinante en el comercio y en el intercambio de bienes, transporte, trueques, importaciones, exportaciones, pesca y aprovechamiento de las tierras aledañas. Diversos productos alimenticios, herramientas y muebles pasaron por el río. Entró también el acordeón y otros instrumentos musicales que hoy nos deleitan con tan diversos ritmos culturales. Y termina en Barranquilla, en la Puerta de Oro de Colombia. Se llama así Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, porque por ahí entró la navegabilidad de Colombia, donde entraron todos esos grandes conquistadores a través de ese río. Ese fue el primer puerto, por eso se llamó la Puerta de Oro de Colombia. Esa es la parte del río Magdalena que podemos decir que es un poquito buena en cuanto al comercio, la cultura, la religión y todo. Y también por este río ingresó el destacamento arrasador de la conquista, con sus armas y caballos para llevarse, entre otras cosas, la riqueza en oro y plata.
Puerto Wilches, Santander, es una región rica en agua. Tiene decenas de humedales. Está situado en beneficio sobre el río Magdalena, que recibe a su vez las aguas del río Sogamoso, río Lebrija, río Cimitarra y aguas arriba recibe el río Carare y el río Opón. El régimen climático de esta región es de sabanas y de serranías tropicales, donde las altas temperaturas y precipitaciones son el común denominador. El río Bogotá es el más contaminado del país. Nace en el páramo de Guachanaque, en el municipio de Villapinzón, en el departamento de Cundinamarca, y atraviesa a este departamento, pasa por la capital de la República y desemboca en el municipio de Girardot, y es el mayor contaminante del río Magdalena. Y esto pasa ante la mirada indiferente del Estado colombiano y de los gobiernos de turno. Para restablecer el río Magdalena, esa ciénaga, lo primero que hay que hacer, como sabemos está sedimentada, es el dragado del río Magdalena. Pero eso va acompañado, por supuesto, del dragado de la ciénaga. Porque vemos que los pueblos se han mantenido, los pueblos no se mantienen casi, es por la erosión que ocurre. Esas ciénagas nos aguantan y los caños nos aguantan de los vientos, de las aguas y todo. Primero es el dragado de río y ciénaga con sus respectivos caños. Después que se haga el dragado del río Magdalena, se hace el dragado en los caños y ciénaga y se hacen las compuertas en las bocas de río a ciénaga para mantener en ambas partes, en el río y en la ciénaga, el nivel hidrológico. Y después de eso, sí cultivemos peces para mantener la población de peces en esas aguas. Y ahí sí las comunidades pueden subsistir como es debido. ¿Qué opina usted o qué hay que hacer con la falta de concientización de las comunidades aledañas a las orillas del río? Bueno, vemos que esas comunidades, como dijimos anteriormente, son comunidades pobres, que el político del momento se aprovecha de esas necesidades. Por mucho que se haga, les dan, digamos, una limpiecita de caño de 15 días y 350 días pasando hambre. Dice, ese político es bueno porque nos dio unos 15 días de trabajo. Imagínate esa cuestión, qué falta de interés de esas comunidades. Prácticamente, porque al hacer el dragado en el río Magdalena hay que hacer también la reforestación y ahí da empleo a Raimundo y todo el mundo. Está en las compuertas que da también empleo, están las poblaciones de peces, los cultivos dan también empleo a la gente y fuera de eso van a vivir las comunidades pesqueras de las poblaciones de peces que acarrean ese río y esa ciénaga. El río más importante de Colombia tiene una longitud de 1.540 kilómetros. Solo Puerto Wilches cubre 140 kilómetros en su ribera. El río Magdalena recorre 11 departamentos, es el caudal colombiano de mayor extensión y su cuenca tiene influencia en 18 departamentos del país y forma fronteras departamentales en 10 de ellos. Pero hoy el río Magdalena está en estado de coma, desde que nace hasta que llega a bocas de ceniza. Poblaciones enteras le arrojan basura, aguas negras, contaminación, como este ejemplo que vemos aquí. Un carrotanque de una contratista de Ecopetrol arrojando aguas residuales de los procesos petroleros. Esta es la empresa Weatherford. Weatherford es la que está botando estos residuos químicos acá al río Magdalena. Se formaron las grandes empresas. Por ejemplo, esas empresas agroindustriales de Palma. Ese Ecopetrol que está ahí también, que es una agroindustria fuertemente grandísima y todos esos desechos de petróleo caen hacia el río Magdalena. No estoy en contra de La Palma, ojo, que quede claro, porque La Palma da un empleo muy bueno a la gente, da buenos recursos económicos y todo. El problema que estoy en contra yo es que ambientalmente no la están sembrando bien. Los viveros de La Palma los colocan junto a la ciénaga, junto al río, y todos esos desechos que por correntía caen al río o a una ciénaga se convierten en desechos tóxicos. Inclusive, con unos grandes físicos estuvimos investigando hace muchísimos años y son tóxicos de tipo 3, son irreversibles. Cayó, no se depuró, no se puede regresar, se murió completamente. Y los arroces que están alrededor de las ciénagas y ríos, que sus químicos caen también a las ciénagas y a los caños y a las quebradas directamente, y todo eso cae al río también.
el ganado que lo tienen junto al río, directamente junto a la ciénaga. ¿Cómo es posible que tengan ese ganado que sabemos que cada paso de ese ganado es cruel y va tumbando la tierra, la va erosionando, la va dejando sin piso? Vemos también esas corporaciones ambientales que han cogido un proyecto grandísimo que es para ellos, que mucha gente desconoce, que son las estrellas esas que colocan en las orillas. Pero esas estrellas, para mi parecer, como ingeniero pesquero especialista en educación ambiental, esas estrellas están erosionando más el río. Porque si vemos cómo están esas estrellas, vemos que están caídas mucho y que quedan en la mitad del río. Vamos de aquí hasta Gamarra si quiere, para que vean que estas estrellas están caídas en el río. Ellas van erosionando más el río, queda sin piso el río, porque no cogen el bambú, la uadua, que cuando se enlazan ellas queda mejor que una piedra. Esas sí defienden el río. Hay muchos árboles nativos que defienden la ribera, que son protectores. ¿Por qué no lo hacen? Pregunto yo. Porque quieren es ganar plata con lo que la gente necesita verdaderamente. La fórmula para salvar el río Magdalena y demás ríos de la región es educación y no más corrupción. El Estado no ha sido capaz de liderar una campaña masiva de educación que muestre resultados, a fin de parar la muerte inminente del río Magdalena. ¿Y las comunidades qué pasa? ¿Por qué no se pellizcan? Entonces es bueno que sepan estas cuestiones, porque los municipios están también, las cloacas las están llevando es al río Magdalena y a la ciénaga. Aquí era un bañadero de hace muchos años atrás. Esto aquí acudía mucha gente los sábados, domingos y hasta de noche venía uno a bañarse aquí a este punto. Y mire hoy en día cómo se encuentra esto. No sé qué sucedió, si será por el río, descuido de los mismos mandatos, qué sería, pero ya esto no muestra lo que era antes. Eso ahí era una piscina, que también se da unos gustos bañándose y toda esa vaina. Y mire hoy en día cómo se ve esto. De aquí para allá todo esto era limpiecito. Y mire, observe usted cómo se encuentra esto hoy. En el olvido o descuido, no sé qué será. El pescado se ha perdido por el asunto de por ejemplo, el desaguadero de las alcantarillas, que todas esas desembocan acá. Yo era uno que yo en aquel lado pescaba. Todas las mañanas venía a pescar, me llevaba mis 3, mis 4 doraditas. Allá abajo, allá le mostré la acta, me llevaba 4 o 3 doradas todas las mañanas. Cuando en esos momentos también venían los pochos que pescaban de noche y llegaban en esos momentos. Pero hoy en día salen a pescar y es como difícil para coger lo que van a coger porque la sequedad, y miren nada más, por ejemplo, las tarvieras que hay. Nuestros abuelos narran que desde los barcos a vapor y otras embarcaciones, los viajeros podían apreciar una infinidad de fauna y sobre todo de caimanes, sábalos, manatíes y centenares de más especies nativas sentadas en las orillas del río. Hoy esto es añoranza, solo recuerdo. Y vemos también que las riberas de las ciénagas, como están afeadas completamente, ya no hay cómo sostenerse la ciénaga, cómo sostenerse el río, no tiene cómo sostenerse, ya no hay árboles que la sostengan. Ese afeamiento con que está subsistiendo el río Magdalena está diciendo, por favor, necesito ayuda. Estamos en la ciénaga de Yarirí, en el municipio de Puerto Wilches. Hoy está invadida con cerca de maderas nativas y en alambre de púa.
Aquí pastea el ganado vacuno y los búfalos, ocasionando sedimentación, desplazamiento de las demás especies nativas y contaminación de las aguas que luego van a dar al río Magdalena ante la mirada indolente de las autoridades competentes. ¿Qué proyectos exitosos adelanta el gobierno nacional para salvar el río Magdalena? ¿Qué hacen las autoridades departamentales al respecto? ¿Qué planes aplican las autoridades ambientales y las corporaciones autónomas, concejales y alcaldes? ¿Qué campañas exitosas y aplicación de la ley de policía efectúan? Por ejemplo, aquí, para evitar seguir convirtiendo al río Magdalena en una cloaca o en un basural como lo podemos ver. Esa es una fábrica natural de productos pesqueros, tanto el río como la ciénaga. Son fábricas naturales y de esas sostienen muchas familias. Mientras unos estanques de peces se sostienen una sola familia. Y es que está comprando el alevino. Mientras en el río y en la ciénaga usted no necesita comprar alimentos para esos peces. Usted mismo lo va cogiendo y mismo se reproducen y todo. Y lamentablemente esos caños de la ciénaga se están acabando también. Porque el río, el sedimento, los contaminantes, todo va acabando con la producción pesquera. Aquí la realidad puede más que la ficción. Pareciese ser que hay seres humanos y autoridades que son expertos en montar y crear esperpentos basurales, contaminación y pobreza. Ejemplo esto, vea. ¿Cuántos años fue una comparación que esto era una cosa divina, pues? Bañaderos, los domingos, sábados, esto aquí mantenía harto de gente en baño. Y ahí está la muestra de un botón, vea. ¿Quién viene ella a bañarse o a pescar, como sea?